Hola chicos, ¿qué tal? Soy el profesor Antonio Carrillo Neira, profesor de matemática. Y el día de hoy, chicos, vamos a ver el tema de razones trigonométricas de un ángulo en posición normal. Esto va a ser más que todo un pequeño repaso antes del examen. A ver, lo que tenemos que saber de un ángulo en posición normal es que un ángulo siempre se va a encontrar en posición normal, estándar o canónica con respecto a un sistema de coordenadas o plano cartesiano cuando cumpla las siguientes características. La primera es que el vértice esté en el origen de las coordenadas. La segunda es que el lado inicial esté en la parte positiva del eje de las abscisas. Y la tercera es que el lado final se encuentre en cualquier parte del sistema. Bien, por ejemplo, vamos a ver cómo sería un ángulo en posición normal. Acá tengo mi plano cartesiano, mi eje X, que es el eje de las abscisas, y mi eje Y, que es el eje de las ordenadas. Chicos, a partir de ahora ya no vamos a hablar de eje X y eje Y, sino vamos a decir eje de las abscisas, que es el eje X, y el eje de las ordenadas, ¿sí? Para irnos acostumbrando a ese tipo de vocabulario. Ahora, vamos a dibujar un ángulo. Bien, vamos a ver si nuestro ángulo alfa se encuentra en posición normal. A ver, la primera condición es que el vértice se encuentre en el origen de las coordenadas. Como ven, el ángulo está bordeando el origen. Recuerden que el origen es el punto donde se choca el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas. La segunda condición es que el lado inicial se encuentre en la parte positiva del eje de las abscisas. A ver, recuerden que el eje de las abscisas tiene una parte positiva y una parte negativa. La parte positiva es hacia la derecha, la parte negativa es hacia la izquierda. Obvio, empezando del origen. El origen es como 0. Si nos vamos a la derecha, vamos 1, 2, 3, 4, 5, la parte positiva. Pero si nos vamos a la izquierda, vamos a encontrar al menos 1, al menos 2, al menos 3, hacia la parte todo negativo. Bien, entonces me está diciendo que el lado inicial debe partir en el eje positivo de las abscisas. Bien, como ven, el ángulo está empezando justo en el eje positivo de X. Entonces sí cumple la segunda condición también. Vamos a ver la tercera, que el lado final se encuentra en cualquier parte del plano. Como ven, el lado final se encuentra en una parte del plano, que en este caso sería el segundo cuadrante. No, y así es como vamos a ver nosotros un ángulo en posición normal. Que ambos lados empiecen en el origen, que el lado inicial sea la parte positiva del eje de las abscisas y el lado final se encuentre en cualquier otra parte. Ahora, vamos a tener dos posibles casos. Una parte que se va en sentido antihorario, que viene a ser el ángulo positivo, y cuando se va en sentido horario, que viene a ser el ángulo negativo. Bien, entonces podemos decir dos cosas de este ángulo alfa. Que alfa se encuentra en posición normal y que el ángulo alfa está en el segundo cuadrante. Bien, ¿por qué pertenece al segundo cuadrante? Porque el lado final se encuentra en el segundo cuadrante, ¿sí? Recuerden que un plano cartesiano se parte en 4 cuadrantes. Aquí se encuentra el primer cuadrante, acá se encuentra el segundo cuadrante, acá se encuentra el tercer cuadrante y acá se encuentra el cuarto cuadrante. Bien, listo, continuamos. Vamos a ver ahora unos ejemplos de cómo dibujar los ángulos en posición normal. Por ejemplo, acá tenemos el ángulo alfa graficado de dos formas diferentes, ¿no? La primera que está en sentido antihorario y la segunda que está en sentido antihorario. Pero si se fijan bien, el vértice se encuentra en el origen, cumple la primera condición. El lado inicial de los dos ángulos está empezando en el eje positivo de las abscisas, segunda condición que cumple. Y por último, el lado final se encuentra en cualquier parte del ángulo. ¿Sí? Recuerden chicos, el ángulo es como una flechita curva. Tiene un inicio y tiene un final. El final es donde termina la flecha del angulito. Y ahí tú puedes decir dónde está el lado inicial y dónde está el lado final. Bien, entonces vamos a decir que alfa sí está en posición normal. Y también vamos a decir que alfa se encuentra en el primer cuadrante. Ahora vamos a ver a beta. Acá beta también se encuentra en posición normal y ahora pertenece al segundo cuadrante en ambos casos. Ahora vamos a ver a tita. Tita también se encuentra en posición normal, pero tita se encuentra en el tercer
cuadrante en ambos casos. Y por último vamos a ver a omega, que se encuentra en posición normal y pertenece al cuarto cuadrante. Bien, estos son tipos de ejemplo de ángulos que se encuentran en posición normal. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros nos vienen ángulos que ya están determinados? Muy fácil, chicos, no vamos a complicarnos. Vamos a dibujar nuestro plano cartesiano. Y seguro ustedes conocen lo que es el transportador. Nuestro transportador en el medio, en la parte bajito, como ven, tiene como una pequeña T. Esa T la voy a poner exactamente en el origen. Como pueden ver, en la parte positiva de las abscisas, que viene a ser esto, se encuentra el número 0. Este número 0 me está indicando el grado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si queremos contar los ángulos, vamos a contar de los números que están abajito. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. Mira bien, el 90 se encuentra justo en la parte positiva del eje Y, del eje de las ordenadas. Si seguimos avanzando, vamos a encontrar que el 180 se encuentra en la parte negativa del eje X. Bien, entonces tenemos el 0, tenemos el 90 y tenemos el 180. Profesor, ¿ahí nomás termina? No. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a girar nuestro transportador y vamos a ver que desde el 180 hay 90 grados hacia la parte negativa del eje Y. Entonces 180 más 90 me da 270. Y si seguimos avanzando, vamos a ver que tengo que sumar otros 90 para llegar otra vez a la parte positiva del eje X, que eso viene a ser 360 grados. Entonces, chicos, nosotros estamos viendo que nuestro ángulo en una vuelta da 360 grados. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos están pidiendo indicar en qué cuadrante se encuentran los siguientes ángulos. Me dan el 40, 120, menos 30, etc. Recordemos, el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Bien, ahora sí, el ángulo de 40 grados. Vamos a ver a qué cuadrante pertenece. Entonces vamos a colocar nuestro transportador 40 grados. Voy a buscar en mi transportador dónde se encuentra el 40. Como ven, se encuentra en la parte de acá. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a trazar desde el origen hasta el 40 una línea, ¿sí? Esa va a ser mi lado final. Voy a quitar mi transportador. ¿Y qué es lo que vamos a decir? Que este angulito de acá, mira, estoy empezando desde la parte positiva del eje X hasta acá, dibujo donde está terminando, es el ángulo de 40 grados. Bien, ya tengo el ángulo de 40 grados. Entonces, ¿en qué cuadrante se encuentra? 40 grados pertenece al primer cuadrante. Bien, vamos a ir con el siguiente. 120. Igualito, chicos, vamos a colocar nuestro transportador. Vamos a ver dónde está 120. Aquí está, 120, ya lo encontré. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trazar una línea desde el origen hasta el ángulo de 120. Una vez que ya tracé mi línea, lo que vamos a hacer es sacar el transportador y trazar nuestro ángulo. Ojo, estamos dibujando ángulos en posición normal. Vamos a empezar en el eje positivo de las abscisas y vamos a irnos, vamos a avanzar hasta el lado final. Este es mi ángulo de 120 grados. Este ángulo se encuentra en posición normal. Ahora sí, ¿en qué cuadrante se encuentra 120? 120 va a pertenecer al segundo cuadrante. Vamos con el siguiente ángulo, el ángulo menos 30. Listo. ¿Qué es lo que vamos a hacer, chicos? Recuerden que los ángulos negativos no son en sentido antihorario, sino en sentido horario. O sea, vamos a irnos hacia abajo, ¿sí? Pero profesor, está empezando del 180. No. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora vamos a contar con los números que están hacia afuera, los que están más lejitos. Y con eso nosotros vamos a poder contar los ángulos negativos. Me dice el ángulo de menos 30. Voy a buscar el 30. Aquí está. Y vamos a trazar nuestra recta. Entonces ahí estaríamos graficando nuestro ángulo de menos 30 grados. Igualito, comienzo de la parte positiva del eje X y trazo mi angulito.
menos 30 grados. ¿En qué cuadrante se encuentra menos 30 grados? Pertenece al cuarto cuadrante. Seguimos. 240. A ver, chicos, 240 igualito, ¿no? Vamos a colocar nuestro transportador. Pero como se dan cuenta, si nosotros lo ponemos en la parte de arriba, solamente llega hasta 180. Pero profesor, es 240. Correcto, entonces va a ser mayor a 180. Entonces tengo que seguir por la parte de abajo. A ver, nos quedamos en 180. 180, ¿cuánto le falta para llegar a 240? 60 grados, ¿sí o no? Entonces, desde 180 vamos a contar 60 grados. Entonces vamos a trazar nuestra recta, que viene a ser nuestro lado final, y vamos a graficar. Aquí se encuentra el ángulo de 240 grados. Ahora la pregunta, ¿a qué cuadrante pertenece? Al tercer cuadrante. Bien, el 300 y el menos 125 se los dejo a ustedes para que lo puedan graficar y puedan practicar. Vamos con el 510. Bien chicos, como pueden ver, 510 es mayor a 360. Como es mayor a 360, quiere decir que este ángulo ha dado más de una vuelta. Ahora la pregunta es, ¿cuántas vueltas ha dado y dónde sería su cuadrante? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muy simple chicos, vamos a dividir 510 entre 360. Sería 360 por 1 y restamos 510 menos 360 nos da 150. Bien, ese 1 que tengo de cociente es el número de vueltas que ha dado y el residuo, que en este caso es 150, es lo que nosotros vamos a graficar. Bien, entonces el 150 se encontraría en el segundo cuadrante, o sea que mi ángulo 510 pertenece al segundo cuadrante. Ahora para 1500 es lo mismo. Como ven, 1500 es mayor a 360. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dividir 1500 entre 360. Al dividirlo nos queda un cociente de 4, o sea que ha dado 4 vueltas y nos queda un residuo de 60 grados. Esos 60 yo lo voy a graficar. Lo grafico, entonces, como 60 grados pertenece al primer cuadrante, 1500 también va a pertenecer al primer cuadrante. Ahora sí, indicar los cuadrantes, pero de los puntos. Recuerden que los dos ejes son rectas numéricas. Entonces, miren, ¿qué les dije de un principio? Que ahora ya no va a ser eje X y eje Y, sino eje de las abscisas y eje de las ordenadas. Bien. Entonces, ¿por qué te digo esto? Mira, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando me vengan un punto? El primer número me va a representar el eje de las abscisas y el segundo me representa el eje de las ordenadas. Bien chicos, pero para esto yo les tengo un pequeño truco. Cuando los dos números sean positivos, se van a encontrar siempre en el primer cuadrante. Por ejemplo, el 2,3. Mira, el 2,3, el 2 es positivo y el 3 también. Entonces ambos se van a encontrar en el primer cuadrante. Mira, ese 2 lo voy a buscar en el eje de las abscisas. Aquí está. Y el 3 también lo voy a buscar en el eje ahora de las ordenadas. Aquí está. Y lo único que nos falta sería unirlo. Mira, cuando los uno, ese sería mi punto 2,3. Entonces 2,3 pertenece al primer cuadrante. A ver el siguiente, 5,1. Chicos, miren, los dos números son positivos. Entonces, como los dos números son positivos, ya sé que pertenecen al primer cuadrante. Pero voy a buscarlos en la recta numérica. Entonces, al unir el 5 y el 1, ya tengo el punto 5,1. Y correcto, está en el primer cuadrante. Profesor, ¿pero qué pasa si el primer número es positivo y el segundo es negativo? Muy simple, van a pertenecer al cuarto cuadrante. Por ejemplo, el punto 3, menos 6. El 3 es positivo, pero el menos 6 es negativo. Entonces sería el 3 con el menos 6. Los vamos a unir. Al unirlos, ya tenemos nuestro punto 3,6. ¿Y a qué cuadrante pertenece? Como lo dijimos, pertenece al cuarto cuadrante.
Ahora vamos a ver el punto 4, menos 2. Profesor, pertenece al cuarto cuadrante porque el primero es positivo y el segundo es negativo. Correcto, muy bien. Pertenecen al cuarto cuadrante. Y vamos a graficarlo. Ahí tenemos el punto 4, menos 2. Siguiente. Profesor, ahí está al revés. El primero es negativo y el segundo es positivo. Ahora, ¿dónde va? Muy simple, chicos. Cuando el primer número es negativo y el segundo es positivo, se encuentra en el segundo cuadrante. Entonces, el punto menos 4,4 va a pertenecer al segundo cuadrante. Vamos a graficarlo. Menos 4 en el eje de las abscisas y el 4 en el eje de las ordenadas. Bien, aquí está el punto menos 4,4. Profesor, el punto menos 7,1 pertenece también al segundo cuadrante. Correcto, también pertenece al segundo cuadrante, porque el primer número es negativo y el segundo es positivo. Vamos a colocarlo, lo graficamos y ahí está nuestro punto menos 7,1. Bien, pero profesor, ¿ahora qué pasa si los dos números son negativos? Muy simple, chicos. Cuando los dos números son negativos, va a pertenecer al tercer cuadrante. Entonces el punto menos 2, menos 5 va a pertenecer al tercer cuadrante, porque ambos son negativos. Buscamos el menos 2 en las abscisas y el menos 5 en las ordenadas. Y al unirlas tenemos el punto menos 2, menos 5. Y por último, el menos 6, menos 3. Profesor, ¿también pertenece al tercero? Sí, también pertenece al tercero. Sería el menos 6 en el eje de las abscisas y el menos 3 en el eje de las ordenadas. Al unirlos tenemos el punto menos 6, menos 3. Bien, y así es como nosotros vamos a encontrar los puntos en los cuadrantes correspondientes. Listo, chicos, seguimos. Ahora vamos a ver lo que es el radio vector. Chicos, ya hemos visto cómo calcular un punto. También hemos visto que de un ángulo podemos obtener su lado final. Pero miren, vamos a combinar ahora las dos cosas. Vamos a combinar el punto y vamos a combinar el ángulo. Recuerden que el radio vector es la distancia desde ese punto hasta el origen. Pero profesor, ¿cómo lo voy a hallar? Muy sencillo, chicos. ¿Se acuerdan cómo era Pitágoras? Esto es muy similar. Acá el radio vector al cuadrado va a ser igual a la suma de las coordenadas al cuadrado. En las abscisas sería A y en las ordenadas B. O sea, el radio vector al cuadrado sería igual a al cuadrado más B al cuadrado. Bien, vamos a ver unos ejemplos. A ver, nos están pidiendo indicar el radio vector de los siguientes puntos. Listo. Recuerda, el primer cuadrante ambos son positivos, en el segundo cuadrante el primero es negativo, el segundo es positivo, en el tercer cuadrante todos son negativos y en el cuarto cuadrante es positivo y el siguiente negativo. Bien, a ver, 3,4, ambos son positivos, entonces se encuentra en el primer cuadrante, profesor. Correcto, muy bien. Vamos a graficarlo. El 3 en el eje de las abscisas y el 4 en el eje de las ordenadas. Listo, pero a mí me piden el radio vector. Vamos a graficar el radio vector. El radio vector al cuadrado va a ser igual, en este caso, a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. 3 al cuadrado, 9, 4 al cuadrado, 16. 9 más 16, 25. El radio al cuadrado es igual a 25. Ese cuadrado pasa como raíz, entonces el radio vector va a ser igual a 5. Bien, ya tenemos el primero. Siguiente, me dicen que tengo que calcular el radio vector del punto 2, menos 2 raíz de 3. A ver, el primer número es positivo y el segundo es negativo. ¿En qué cuadrante me encuentro? En el cuarto cuadrante. Voy a graficar el 2 en el eje de las abscisas, el menos 2 raíz de 3 en el eje de las ordenadas, y ahí tengo el punto de 2, menos 2 raíz de 3. Listo, vamos a graficar nuestro radio vector y vamos a calcularlo. ¿Cómo lo calculamos? El radio vector al cuadrado va a ser igual a ¿quién?
a 2 al cuadrado más menos 2 raíz de 3 al cuadrado. ¿Sí? 2 al cuadrado, 4. Menos 2 raíz de 3 al cuadrado. Chicos, recuerden que la potencia no solamente afecta al raíz de 3 o al 2, sino afecta a todo lo que está dentro del paréntesis. Menos al cuadrado, a ver, menos por menos, más. Listo, sería 2 al cuadrado por raíz de 3 al cuadrado. Seguimos operando. 2 al cuadrado, 4. Por raíz de 3 al cuadrado, 3. Entonces el radio al cuadrado es igual a 4 más 4 por 3. 4 por 3, 12. 12 más 4, 16. Esa potencia al cuadrado pasa al otro lado como raíz. ¿Cuánto vale R? 4. Listo, ya tenemos el radio vector de nuestro segundo punto. Y así, chicos, les dejo como práctica los siguientes puntos para que lo practiquen ustedes, ¿sí? Entonces, vamos a ir ahora con el siguiente tema. Razones trigonométricas, chicos. Cuando nosotros hablamos de razones trigonométricas, como les dije, vamos a combinar lo que vimos: el cálculo de puntos, el cálculo del ángulo y el cálculo del radio vector. Porque vamos a utilizar esas tres cosas: el punto, el ángulo y el radio vector. ¿Sí? Como profesor, muy simple. El X me está representando el eje de las abscisas, no te olvides. El Y me está representando el eje de las ordenadas. Y por último, el R es el radio vector. Mira, abscisa y ordenada. ¿Con qué letra empiezan? Empiezan con la letra A. Y la ordenada, O. A y O. ¿Qué me quiere decir? Mira, abscisa no es similar a la palabra adyacente. Ordenada no es similar a la palabra opuesto. Adyacente y opuesto. ¿Dónde hemos escuchado eso antes? En el triángulo rectángulo. ¿Te acuerdas los catetos? ¿Cómo se llamaban? Cateto adyacente y cateto opuesto. Pero como ven, acá ya no estamos en un triángulo rectángulo, sino que estamos en el plano cartesiano. ¿Qué es lo que se ha hecho? Solamente le hemos cambiado el nombre. Ahora es abscisa y ordenada. Cuando hables de abscisa, es adyacente. Cuando digas ordenada, va a ser opuesto. Profesor, ¿y radio vector? La hipotenusa. De lo que teníamos cateto adyacente, cateto opuesto, hipotenusa, ahora estamos utilizando abscisa, ordenada y radio vector. Nada más, simplemente le hemos cambiado el nombre. Ahora, nosotros teníamos una mnemotecnia para calcular las razones trigonométricas, que era SOHCAHTOA. ¿Recuerdan? La primera me representa el seno, que es opuesto entre hipotenusa. La siguiente, que era coseno, que era adyacente entre hipotenusa. Y por último, la tangente, que era opuesto sobre adyacente. Lo que vamos a hacer es cambiar la H por la R. Ahora se va a llamar SOHCAHTOA. Y eso me va a ayudar igualito a calcular las razones trigonométricas. ¿Qué me quiere decir? Que el seno ya no va a ser opuesto entre hipotenusa, sino que va a ser ordenada entre radio vector. El coseno ya no va a ser adyacente entre hipotenusa, sino le vamos a cambiar el nombre: abscisa entre radio vector. La tangente ya no va a ser opuesto entre adyacente, sino ordenada entre abscisa. Igualito para sus recíprocas: la cotangente, abscisa entre ordenada; la secante, radio vector entre abscisa; y la cosecante, radio vector entre ordenada. Y listo, chicos, así vamos a calcular las razones trigonométricas, así de simple. Vamos a hacerlo con ejemplos para poder entenderlo mejor. Bien, en el ejemplo 1 me dice: calcula el seno y el coseno de alfa. Para empezar, tenemos que ver que el ángulo se encuentra en posición normal. A ver, vamos a ver las tres condiciones. Primera condición: que empiece en el origen. Correcto. Siguiente: que el lado inicial sea el eje positivo de las abscisas. Correcto. Y por último, que el lado final se encuentre en cualquier parte. Correcto. Ahora necesito tres cosas: la abscisa, la ordenada y el radio vector. ¿Tengo la abscisa? Sí tengo la abscisa. ¿Cuánto es? -3. ¿Tengo la ordenada? También. ¿Cuánto es? 4.
¿Tengo el radio vector? No, le voy a colocar R. Listo. Chicos, ¿cómo sabemos cuál es la abscisa y cuál es la ordenada? Muy simple. Recuerda, el primer número siempre me representa la abscisa y la siguiente la ordenada. ¿Sí? Así de simple. A y O. Ahora, vamos a ver si necesitamos calcular el radio vector. Me piden el seno, que era ordenada entre el radio vector, y el coseno, abscisa entre el radio vector. Sí necesito el radio vector. Vamos a calcularlo. El radio vector al cuadrado, que era igual a menos 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Menos 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 9. 4 al cuadrado, 16. 9 más 16, 25. Esa potencia al cuadrado pasa como raíz. El radio, ¿a cuánto va a ser igual? A 5. Bien, ahora sí, vamos a calcular el seno y el coseno. El seno es ordenada entre el radio vector. ¿Cuánto es la ordenada? 4. El radio vector, 5. Listo, 4/5. El coseno, la abscisa entre el radio vector. La abscisa es menos 3 y el radio vector 5. Y listo, nada más. Así de simple calculamos el seno y el coseno. Vamos a ver otros ejemplos. Me dicen, calcula la tangente y la cotangente de beta. A ver, hay que ver si beta está en posición normal. ¿Empieza en el vértice? Sí. ¿Empieza en el eje positivo de las abscisas? Sí. ¿Termina en cualquier parte? También. Listo, ya está en posición normal. Así de simple. Ahora hay que ver los tres términos que necesitamos. Necesitamos la abscisa, la ordenada y el radio vector. A ver, la abscisa le han puesto X, a la ordenada le han puesto menos 12 y el radio vector en este caso es 13. Bien, vamos a calcular la tangente y cotangente. A ver, recordamos Sor Cartoa. La tangente era ordenada entre abscisa y la cotangente era la inversa de la tangente, o sea, abscisa entre ordenada. Vamos a calcular la abscisa. Sería x al cuadrado más menos 12 al cuadrado es igual a 13 al cuadrado. Operamos, menos 12 al cuadrado, 144. 13 al cuadrado, 169. El 144 pasa a restar, me queda 25. La potencia pasa como raíz, entonces ¿cuánto vale x? X vale 5. Bien, colocamos el valor de x, que como la abscisa está en el cuarto cuadrante, es positiva. Bien, entonces seguimos, chicos. Me dicen tangente y cotangente. Ah, ya. La tangente es ordenada entre abscisa, o sea, menos 12 entre 5. Y la cotangente es la inversa, o sea, 5 entre menos 12. Y listo, ya está. Así de simple calculamos la tangente y cotangente. Ejemplo número 3. Me dice, calcula la secante y la cosecante de omega. Primero hay que ver que el ángulo omega está en posición normal. Empieza en el origen, sí. Empieza en la parte positiva de x, también. ¿Qué más? Termina en cualquier parte, también. Listo, sí cumple. A ver, vamos a ver. Necesitamos los términos abscisa, ordenada y radio vector. A ver, ¿tengo la abscisa? Sí, es menos 2. La ordenada, también, menos 2 raíz de 3. El radio vector, también. ¿Cuánto es el radio vector? Le voy a poner R. Bien, me piden la secante y la cosecante. A ver, la secante es la inversa del coseno y la cosecante es la inversa del seno. Vamos a calcular el radio vector. Sería menos 2 al cuadrado más menos 2 raíz de 3 al cuadrado es igual al radio vector al cuadrado. A ver, operamos. Menos 2 al cuadrado, 4. Menos 2 raíz de 3 al cuadrado. Recuerda que la potencia afecta a todo lo que está dentro del paréntesis. O sea, sería menos 2 al cuadrado por raíz de 3 al cuadrado. Como el negativo al cuadrado va a ser positivo, lo saco. Me quedaría 4 más 4 por 3. Recuerda, primero se hace la multiplicación. 4 por 3, 12, más 4, 16. El cuadrado pasa como raíz, entonces R vale 4. Listo. Ya tengo mi radio vector que vale 4. Vamos a calcular la secante y la cosecante. A ver, la secante es radio vector entre abscisa, o sea 4 entre menos 2.
Chicos, si ustedes desean pueden seguir dividiendo. 4 entre menos 2 me da menos 2. Y por último, la cosecante es radio vector entre ordenada, o sea 4 entre menos 2 raíz de 3. Y listo chicos, así es como calculamos la secante y la cosecante. Como ven, no es tan complicado. Bien, siguiente ejemplo, me dicen, calcula las razones trigonométricas de θ. A ver, vamos a ver si θ se encuentra en posición normal. ¿Empieza en el origen? Sí. ¿Empieza en la parte positiva del eje de las abscisas? También. ¿Termina en cualquier parte? También. Entonces, mira, vamos a ver los términos. Sería abscisa ordenada. La abscisa vale 8, la ordenada vale 15 y el radio vector, como no me dan, vamos a ponerlo. A ver, me dicen todas las razones trigonométricas, o sea, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Listo. Primero vamos a calcular el radio vector. Sería 8 al cuadrado, 64, 15 al cuadrado, 225. La suma me da 289. La potencia pasa como raíz, sería que el radio vector es igual a 17. Bien, listo, ya tenemos el radio vector, que es igual a 17. Ahora lo que vamos a hacer es calcular las 6 razones trigonométricas. A ver, seno ordenada entre radio vector, 15 entre 17. Coseno abscisa entre radio vector, 8 entre 17. Tangente ordenada entre abscisa, cotangente abscisa entre ordenada, secante radio vector entre abscisa y cosecante radio vector entre ordenada. Bien, y listo chicos, así de simple nosotros calculamos las razones trigonométricas de un ángulo en posición normal. Y bien chicos, hasta acá llegaría la clase del día de hoy, ¿sí? Repasen chicos, eso es lo que va a venir. Si tienen alguna duda, por favor chicos, consúltenme, ¿sí? Para poder absolverla de la manera más pronta, ¿sí? Con esto sería todo. Muchas gracias.